Bueno, buenos días para todos. Estamos esperando un par de minuticos para que más personas se vinculen al evento. Este es un webinar sobre los requisitos de beneficios tributarios y la reducción transitoria de sanciones. Recordemos que hace poco salió la resolución 885 que afectó o que reglamenta lo que se dice en la ley 2277, que es de la reforma tributaria expedida el año pasado. Entonces aquí vamos a ver con algunos expertos todo lo que implican estas dos, la resolución y la ley, con el tema de los beneficios tributarios. Por favor, danos un par de minuticos más. Estamos esperando que se vinculen más personas y ya continuamos. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio ya a nuestro webinar. En la parte de arriba, ustedes encuentran una manito levantada. Con esa manito es para iniciar participación en el webinar. Con ella pueden levantar la mano si van a hacer alguna pregunta o también pueden hacer las preguntas colocándola en el chat. Algunas personas vamos a estar muy pendientes de estas preguntas y le vamos a notificar al expositor que hay una posible pregunta que debemos atender. Listo. Este webinar, como lo mencionaba yo hace 5 minutos, se trata sobre los requisitos de beneficios tributarios y la reducción transitoria de sanciones, de acuerdo a la resolución 885 y a la ley 2277 de reforma tributaria. Este webinar está siendo invitado por tres entidades. La primera de ellas es Contar ERP, un sistema de gestión financiera, un ERP, Enlace Operativo, un operador de pila, y nuestro gran expositor de la UGPP. Entonces, es un tema bastante interesante. Voy a darle paso a la primera intervención, que es la presentación de las compañías, y después ya arrancamos el webinar como tal. ¿Me ayudas, porfa, Mary, por favor? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mary Quintero. Soy parte de Soporte Lógico por la línea Contar ERP. Como decía Leonardo, les voy a compartir brevemente quiénes somos nosotros como Soporte Lógico y Contar ERP. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí me están viendo la pantalla? Perfecto, Mary, sí se ve. Perfecto. Bueno, nosotros somos Soporte Lógico, tenemos 27 años en el mercado, creando soluciones innovadoras para mejorar el desempeño de las organizaciones. Dentro de la compañía somos más de 100 expertos colaboradores con más de 500 empresas y entidades y toda la parte de investigación y desarrollo. Contar ERP como software administrativo y financiero al 100% y ha sido creado para las empresas. Es un software rápido, es de fácil de operar y además es muy fácil de capacitar en línea. Se pueden configurar el plan de cuentas NIF y local de forma dinámica y rápida. Se pueden controlar todo tipo de importaciones de acuerdo a los términos Incoterms, la plataforma moderna de reportes exportables a Excel, PDF y otros. Manejamos el módulo de nómina para que sea distribuida y tenga en cuenta los centros de costos en los que trabajas tu empleo. Esto es así como rápidamente lo que es Contar ERP. Nosotros somos un software modular. Tenemos o manejamos toda la parte financiera, administrativa, lo operativo y el tema de ventas. Esto es así como rápidamente lo que somos nosotros como Contar ERP. Le doy paso. Dime. Bien, Mary, muchísimas gracias. Pasemos a la siguiente entidad, por favor, Pedro. ¿Nos Sí, ayudas? perfecto, sí, señor. Gracias.
Listo, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por una alianza que tenemos entre tres grandes compañías, que es Soporte Lógico, la UGPP y Enlace Operativo, Operador de Información del Grupo Sura. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es nuestro operador de información para que tengan un conocimiento pues básico de este operador. Voy a compartir pantalla, me informan cuando ya puedan ver mi pantalla y la presentación. Ahí la estamos viendo, Pedro. Ya estamos viendo. Listo, perfecto. Vale, entonces, enlace operativo es la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Somos una empresa del Grupo Sura, ¿sí? Nosotros, ¿quiénes somos? Enlace Operativo lo que hace posible es que millones de trabajadores y miles de empresas puedan contar con la tranquilidad de realizar de forma oportuna los pagos asociados a la nómina y seguridad social, facilitando sus procesos con su ecosistema de soluciones digitales ágiles, confiables y seguras a través de nuestra plataforma digital que se llama Su Aporte, ¿sí? 5 razones para estar con Su Aporte. 1, somos parte del Grupo Sura. 2, tenemos un acompañamiento especializado y personalizado que hacemos a cada compañía, ¿sí? Tenemos también un ecosistema de soluciones digitales que robustece nuestra plataforma, porque no solo a través de ella pueden hacer el aporte a lo que es seguridad social y para fiscales, que es PILA, sino también tenemos una plataforma para el cargue de lo que tiene que ver con cesantías, tenemos otra que es para el manejo de libranzas con Bancolombia y tenemos otra que es el tema de pensiones voluntarias con Protección y Escandia. Una cuarta razón es nuestra plataforma integral amigable y una quinta que son los beneficios especiales que tienen nuestros clientes al trabajar con el operador de información. Entonces, como les decía, nuestro gran respaldo es el Grupo Sura, Protección, ARL Sura, EPS Sura, Bancolombia. Somos una empresa con más de 16 años de experiencia en el mercado, ¿sí? Como operadores de información. Vivimos muy actualizados y de la mano de la UGPP y de la IAN para efectos de normatividad y evitar inconsistencias al momento de reportar nuestra información. Como le decía, los casos de éxito que nosotros manejamos son la DIAN y la UGPP. Ellos confían en nuestra plataforma y adicional de eso, pues con ellos tenemos una alianza y hacemos una capacitación a nuestros clientes para que evitemos inconsistencias. El acompañamiento especializado que nosotros ofrecemos son lo que tiene que ver con gerentes de cuenta, ejecutivos de mantenimiento y una asesoría integral en seguridad social, manejo de plataforma y normatividad para aquellos cambios que se nos dan con los tiempos, con lo que tiene que ver resoluciones, decretos, en fin, que nos hacen ajustes al día a día de nuestra gestión en seguridad social. Como les comentaba, la plataforma es un ecosistema donde pueden manejar PILA, pensiones voluntarias, cesantías, libranzas, con un solo usuario y una sola clave. Entonces tenemos este link a la facilidad y en línea para agilizar tiempos y movimientos dentro de las compañías. Algo importante de nuestra plataforma integral amigable es que ahorita manejamos el tema de división de planillas, validaciones confiables de BUDE y RUAF, que esto es muy importante para evitar inconsistencias, lo que tiene que ver con EPS y fondos de pensiones, un convertidor de Excel para el manejo del TXT, no manejar el archivo plano, sino convertirlo a Excel y manejarlo mucho más fácil y más ágil para el cargue de novedades y hacer todo lo que debemos hacer durante nuestro reporte de pago de seguridad social. Dentro de la plataforma también vamos a encontrar reportes fáciles de entender. Tenemos 24 tipos de reportes. Tenemos también un comprobante de envío a empleados automático masivo. Esto se hace en el cargue de la plataforma y pues la plataforma, después de realizado el pago, lo que hace es enviar a cada uno de los trabajadores su planilla de pago para que esta labor se desvincule un poquito del día a día de la gestión administrativa y lo hace el portal automáticamente después del pago.
Otro aquí que tenemos un gran validador y es el cargue de históricos de otros operadores de información. Entonces ya generamos un aplicativo que nos ayuda muchísimo en este cargue, es muy rápido y podemos tener toda la información de todos los operadores de información en nuestro portal. O sea que pueden manejar toda la información en la plataforma de su aporte. ¿Sí? Otro, podemos manejar también administración de contratistas para certificar la planilla y el pago de los clientes que ustedes tienen como proveedores. ¿Qué beneficios tenemos al hacer nuestra operación a través de su aporte, nuestro operador de información? El primero, tenemos una escuela que se llama Unipymes, donde hacemos programas de diplomados y cursos cortos virtuales certificados, ¿sí? Durante el año tenemos una programación interesante para que ustedes accedan como clientes nuestros en estos cursos y puedan aprovechar todo este conocimiento y mejorar la hoja de vida de los trabajadores y equipos de trabajo al interior de las compañías. Y tenemos uno muy importante que es el curso de expertos en pila, también certificado, donde miramos todo el tema de normatividad, miramos todo el tema de requerimientos, llamados de la UGPP, cómo hacemos planillas tipo N, planillas tipo J, en fin, tenemos una situación aquí muy importante para que estemos actualizados con esta información y los requerimientos que nos puedan llegar y hacer el debido proceso. Entonces, esta parte de programación y de formación hace parte de los beneficios que tienen con nosotros al hacer el aporte a través de nuestro operador. Otro beneficio que tenemos es el renting de computadores, ¿sí? No voy a entrar muy densamente en el detalle, aquí lo más importante es que si tienen este renting de computadores con nosotros, van a tener un descuento adicional sobre la factura mes a mes, aproximadamente del 5% de este valor, ¿sí? Entonces, ya para personas que estén interesadas en nuestra presentación, yo voy a dejar mis datos en el chat para que nos contacten y poder realizar cualquier gestión comercial. Y un nuevo producto que nos acaba de llegar es el lanzamiento de venta de datos. Como somos un operador de información, estamos haciendo pues específico para ciertas entidades lo que tiene que ver, perdón, con el perfilamiento efectivo de clientes para priorizar la estrategia a partir del ahorro de dinero, para optimizar estas gestiones comerciales al interior de las compañías que tienen que hacer uso de compra de datos, ¿vale? Igual van a tener un descuento sobre la factura mes a mes si hacen el aporte a través de nuestra plataforma. Entonces, eso así a grandes rasgos es enlace operativo. Muchas gracias por este espacio y pues ya los dejo en el webinar a cargo de Contar ERP y Andrés Acero de la UGPP. Leonardo, no es más, muchísimas gracias y estamos para colaborarles en todo lo que necesiten. Esto es Enlace Operativo, una empresa del Grupo Sura. Bien, gracias, Pedro. Vamos entonces a dar inicio ya a lo que tiene que ver con el tema del webinar. Para eso le damos paso a nuestro expositor invitado, Andrés J. Acero. Andrés es consultor en la UGPP de Seguridad Social, Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal. Está vinculado a la UGPP desde más o menos el año 2011. Se ha desempeñado como coordinador de fiscalización y actualmente como coordinador de capacitación y sensibilización de la Dirección de Parafiscales de la entidad. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Cordial saludo, Leonardo. Un placer estar acá con ustedes en este espacio, poder compartir este escenario con ustedes. Para mí es un placer poder acompañarlos en estas jornadas que sin duda lo que hacen es buscar que las personas tengan un conocimiento sobre qué es lo que hace la UGPP, cómo lo hace, por qué lo hace. Y bueno, pues espero que a lo largo de este ejercicio podamos ir resolviendo muchas de las inquietudes que se tienen y podamos preguntar lo que a bien consideren. Es importante que durante buena parte de la presentación pues vayamos haciendo las preguntas que se van generando de los temas que vamos abordando
Y si hay preguntas adicionales, al final de la sesión las vamos resolviendo. La idea es que podamos tener una cobertura integral de todos los temas o de la mayor cantidad de temas que ustedes consideren deben ser tenidos en cuenta para los efectos de la aprehensión del conocimiento. Entonces voy a utilizar aquí una ayuda de memoria para que vayamos abordando todos estos temas y podamos así ir teniendo esa claridad que corresponde. Entonces, pues vamos a hablar un poco de los aspectos generales de la UFP muy rápidamente y vamos a adentrarnos en todo el proceso de determinación de obligaciones que adelanta la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la UFP, y cómo al amparo de ese proceso, desde hace unos años se ha venido trabajando en generar herramientas que permitan que los aportantes del sistema que han tenido procesos con la UFP vean una posibilidad de generar una reducción frente a esas responsabilidades. Entonces, vamos a hablar de esos beneficios tributarios que trajo la ley 2277, cómo podemos aplicar esos beneficios, cómo podemos salir victoriosos en todo este proceso y de esa manera poder normalizar nuestra situación en la organización. Entonces, pues básicamente la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales es una entidad que nació en el año 2007 con el Plan Nacional de Desarrollo. Es una entidad que en la Ley 1151 de ese año se crea con un objetivo o con dos objetivos principales. Uno que es el reconocimiento de las pensiones del régimen de prima media y otro que es el velar por los aportes al sistema de seguridad social. En ese sentido, pues básicamente lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años es generando una serie de herramientas que permitan que se cumplan a cabalidad estas funciones. En el caso de las pensiones y el reconocimiento en las pensiones del régimen de prima media, pues lo que hemos venido haciendo de forma permanente es generar una cultura en la presentación de los derechos pensionales, una cultura en el cuáles son esas formas para que la persona presente una solicitud y de esa forma se haga un reconocimiento oportuno y ajustado a la ley de las pensiones del régimen de prima media. Y por otro lado, en cuanto a la cultura de pago en los aportes al sistema de la protección social, pues lo que estamos buscando de forma permanente es también generar estrategias para que los aportantes del sistema cumplan a cabalidad con estas obligaciones y mitiguen el riesgo de estar inmersos en un proceso de fiscalización, proceso que al final del día puede ser muy oneroso, puede ser muy demandante, como lo vamos a ver ahorita, y que no tiene un propósito más sino del velar porque se cumplan con unas obligaciones. Cuando somos empleadores, que cumplamos con esas obligaciones frente a nuestros trabajadores, y cuando somos independientes, que cumplamos esa obligación que tenemos con nosotros mismos y que va a garantizar el acceder a unos derechos futuros. Otra función que nos fue entregada en el año 2020 y sobre la cual también tuvimos una participación muy importante y tenemos una participación también importante es frente a los programas del gobierno para la protección del empleo que se dio con los programas
de PAEF, programa de apoyo al empleo formal, el programa de apoyo al empleo formal para micros y pequeños empleadores, el programa para el apoyo al pago de la prima, el programa para las empresas que se vieron afectadas por el paro nacional. Y este programa que nosotros acompañamos durante el año 2020 y 2021 es un programa que, o fueron unos programas que lo que buscaron fue garantizar que los empleadores tuviesen un acceso a unos recursos públicos con el objetivo de mantener los puestos de trabajo y hacer ese esfuerzo conjunto en proteger esos empleos. Y pues en razón a que por más que se generaron estas estrategias, que se trataron de generar todas estas herramientas para proteger el empleo, pues para nadie es un secreto que hubo una inminente pérdida de puestos de trabajo. Puestos de trabajo que se empezaron a recuperar tímidamente y de forma paulatina hacia mediados del año 2021 y que se vio un incremento ya un poco más exponencial en el año 2022 y lo que va del 2023. En ese sentido, nosotros en el año 2021 también el gobierno nos dijo, necesito que ustedes me apoyen con unos programas de empleo, de generación, de apoyo a la generación de empleo, tanto para los jóvenes como para, o inicialmente para los jóvenes, centrado en los jóvenes, y luego centrado en jóvenes y mayores de 28 años. Entonces, desde el año 2021 se creó ese mecanismo de apoyo a los jóvenes y a los empleadores que contrataran personas jóvenes entre 18 y 28 años y que contrataran personas que tuvieran más de 28 años, mujeres y hombres, con unos porcentajes de beneficio. Esto pues todo con un objetivo principal que era básicamente generar herramientas para que se creara una cultura de pago en la seguridad social, se incentivara la formalización laboral y se lograra superar un poco toda esta situación tan apremiante que estábamos viviendo en el país con ocasión de la emergencia sanitaria. En ese sentido, pues esos programas tuvieron, como lo decía yo, los programas de apoyo a la protección del empleo, tuvieron un inicio y un fin en la generación de recursos y por ende, pues también generaba una obligación por parte de la UFP que era velar porque se establecieran mecanismos de apoyo a las empresas, o más bien que ese apoyo que han recibido las empresas también tuviera un mecanismo de control donde se velara por garantizar que las mismas habían cumplido con todos los requisitos que les estaban establecidos. Entonces, en ese sentido, pues lo que hizo la UFP fue básicamente aprovechar esas postulaciones para hacer una validación sobre la formalización. Y hoy en día lo que estamos haciendo es un proceso de acompañamiento o de revisión y de validación de que esos recursos fueron, fueron debidamente validados y fueron debidamente, o quienes accedieron tenían todo el derecho para acceder a los bienes. Bien, en ese sentido, pues es un programa, como les digo, que venimos haciendo un acompañamiento, venimos haciendo unas acciones persuasivas, venimos haciendo ya unas acciones de fiscalización o de revisión más bien frente al cumplimiento de esos requisitos que estaban establecidos para estos programas y de esa forma garantizar que esos recursos públicos se destinaron correctamente de acuerdo con lo que establecía cada uno de estos programas. Entonces, vamos a hablar de este proceso de fiscalización de la UFP, un proceso de fiscalización que es robusto, un proceso de fiscalización que
podríamos decir que tiene una etapa previa sin que la misma etapa haga parte del proceso de fiscalización, pero tiene una etapa previa que se refiere a las acciones persuasivas. Tal vez algunos de ustedes han visto que desde el año 2014 la UGPP viene adelantando una labor de generar unas acciones persuasivas en las cuales lo que hace es invitar a los aportantes del sistema, sean empleadores o sean personas independientes, para que cambien un comportamiento de pago, para que ajusten esas bases de cotización, para que ajusten esa forma como están haciendo sus aportes a seguridad social. Entonces, esas acciones persuasivas que son comunicaciones que estamos enviando permanentemente, donde les decimos, oiga, lo invitamos a que verifique si por sus trabajadores usted aportó correctamente, porque yo con unos cruces de información estoy validando que potencialmente usted fue inexacto o que potencialmente usted fue omiso en los aportes al sistema de seguridad social. Y muchas veces ustedes se preguntarán y dirán, oye, ¿y entonces de dónde la UGPP se inventa esas cosas? ¿De dónde la UGPP saca eso? ¿Cierto? Entonces, básicamente lo hacemos de unos cruces de información masivos. Nosotros estamos permanentemente cruzando información de las diferentes fuentes que ustedes reportan a terceros. Usted reporta información exógena a la DIAN, usted como empleador en esa información exógena reporta cuánto le pagó a los trabajadores, reporta cuánto le dio de salarios, cuánto le dio de otros pagos, cuánto le dio de prestaciones sociales, cuánto le pagó por vacaciones, cuánto pagó de cesantías. Y esos valores nos sirven a nosotros para compararlos con otras fuentes de información como son las entidades financieras, para ver si hay una razonabilidad en los depósitos, como es con los operadores de pila, como lo veíamos ahorita, que nos lo comentaban, donde decían, oiga, venga, es que nosotros somos un operador de pila, somos enlace operativo, usted utiliza este mecanismo para realizar el pago de su seguridad social, y eso es muy valioso, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos mensualmente, pagar los aportes a través de un operador de pila. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos aportes no se quedan allí, sino que se contrastan y se empiezan a validar qué razonabilidad hay de lo que se está haciendo como operadores de pila y de lo que se está haciendo o lo que se está haciendo a través de pila con lo que se está reportando a través de terceros. Entonces, eso es lo que genera que hayan acciones persuasivas. Eso es lo que genera que nosotros identifiquemos posibles conductas de evasión de aportes, esos cruces de diferentes fuentes de información, y de esa manera es que nosotros invitamos a que haya un cambio de comportamiento. Como les decía, no necesariamente para que haya un proceso de fiscalización debe haber una acción persuasiva, pero sí propendemos porque antes de que se inicie una acción de fiscalización, haya una acción persuasiva, y si hay una acción persuasiva y no hay un cambio de comportamiento o no se demuestra por qué no se puede generar ese cambio de comportamiento en el pago de los aportes, pues en lo que vamos a terminar es en un proceso de fiscalización. Ese proceso de fiscalización donde lo que va a buscar la UGPP es establecer si hubo conductas de omisión, si hubo conductas de inexactitud o si hubo conductas de mora. Tengamos claro que la UGPP se centra principalmente en las conductas de omisión y de inexactitud. ¿Qué es la omisión? La omisión es cuando usted incumple con la obligación de afiliar a sus trabajadores o de afiliar o de vincular a sus trabajadores. Afiliar o vincular a sus trabajadores. ¿Por qué se dice afiliar o vincular trabajadores? Porque hay dos subsistemas dentro del sistema de seguridad social en los cuales los trabajadores solamente se afilian una vez, y son los subsistemas de salud y pensión. Entonces, si un trabajador inició su vida laboral
a los 18 años, pues cuando tuvo los 18 años se debió afiliar y debió haber elegido un fondo de pensiones y debió haber elegido una administradora en salud, ¿cierto? Ya se afilió, pero cuando ese trabajador se retira de esa empresa donde inició su actividad laboral, pues no es que se desafilie, lo que pasa es que queda, por ejemplo, inactivo en el fondo de pensiones y en salud puede pasar de un estado de ser cotizante a ser beneficiario en el régimen contributivo o puede pasar de ser cotizante en el régimen contributivo a estar en el régimen subsidiado por las condiciones ya asociadas a su capacidad económica. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro porque esa conducta de omisión puede ser sujeta de sanción por una de esas dos situaciones, por afiliación o por vinculación. Ya si el empleador no lo afilió a riesgos laborales, no lo afilió a cajas de compensación, pues en esos casos será omiso por afiliación. Bien, esa es una de las conductas en las cuales la UGPP tiene plena injerencia. Hay otra de las conductas que nosotros velamos porque se mantengan en control, que son las conductas de inexactitud, que es cuando identificamos que se está pagando menos de lo que se tendría que haber pagado, ¿cierto? Esas validaciones que yo hago, como les decía ahorita, con información exógena, con otras fuentes, pues lo que me dan son indicios de que usted está pagando menos de lo que tendría que haber pagado. Y pues yo tengo que advertir esta situación y tengo que establecer un control sobre la misma. Pero hay otra conducta que también se genera en el sistema, en los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, que es la mora. Esta mora en principio es controlada por las administradoras del sistema. Por eso es que muy seguramente ustedes reciben comunicaciones o habrán recibido, o de pronto si nunca han tenido una conducta de mora, pues nunca habrán recibido una comunicación de alguna administradora en la que les alerta que no le aparecen los pagos realizados por uno, por varios trabajadores, ¿cierto? Y son las administradoras las que están llamadas a hacer un monitoreo permanente de las conductas de mora de los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscal. Entonces, por eso recibimos comunicaciones de las EPS, recibimos comunicaciones de los fondos de pensiones, de la ARL, de la caja de compensación, y lo que se busca es que haya ese cambio de comportamiento, es decir, que se empiece a pagar correctamente esos aportes que corresponden. Eso es lo que nosotros en principio estamos alertando. Y que si no se corrige, bien sea conductas de omisión, bien sea conductas de inexactitud, cuando se alertan por parte de la UGPP en las acciones persuasivas, o las conductas de mora cuando se alertan por las administradoras del sistema, pues si no hay un cambio de comportamiento del aportante, la UGPP inicia un proceso de fiscalización. Y ese proceso de fiscalización, pues por ende tiene dos partes. Los aportantes, por una parte, que son los responsables de hacer esas correcciones, y la UGPP. Para que inicie un proceso de fiscalización, o cuando inicia más bien un proceso de fiscalización, el proceso de fiscalización inicia cuando la UGPP notifica el requerimiento de información. Entonces, ese requerimiento de información que notifica la UGPP es un requerimiento de información que es un requerimiento de información que está sujeto a una debida notificación. ¿Cuándo se entiende surtida en forma adecuada la notificación? La notificación se entiende surtida en debida forma cuando se notifica a la dirección de correo electrónico registrada en el RUT. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Yo como aportante del sistema de seguridad social, yo como contribuyente, debo mantener actualizado el RUT, especialmente en la dirección de correo electrónico, porque eso es lo que va a garantizar
que las comunicaciones que me sean enviadas por la UGPP y por la DIAN, ¿cierto? Porque también aplica para ellos, esas notificaciones, esas comunicaciones sean debidamente conocidas por el aportante. Entonces, cuando la UGPP le envíe una comunicación a su correo electrónico notificándole el requerimiento de información, tendrá que haberlo hecho a ese correo electrónico que usted tiene registrado en el RUT. Ahora bien, ese correo que usted tiene registrado, el correo electrónico que usted tiene registrado, será el que utilice la UGPP para enviar la notificación del requerimiento de información. Pero el acto administrativo se entenderá notificado con la entrada del mensaje a su correo electrónico, no con la apertura del mensaje. Entonces es importante que garanticemos que esas extensiones de correo, o principalmente hablo por la UGPP, que esa extensión de correo ugpp.gov.co esté clasificada de tal manera que los correos lleguen a la bandeja de recibidos, se tenga conocimiento de los mismos y no se vaya a incurrir de pronto en un riesgo de que el correo, por el firewall que usted pueda tener en su empresa, bloquee el correo de UGPP y lo envíe al spam. Si lo envía al spam o correo no deseado y usted efectivamente no da apertura al correo, no tiene conocimiento, se entenderá notificada la información. Se entenderá notificada la información. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente porque muchas veces, desafortunadamente, no mantenemos esa actualización de ese correo, muchas veces no advertimos que nos pueden notificar actuaciones administrativas unas entidades y eso hace que pongamos en riesgo a la empresa, pongamos en riesgo la organización porque el desconocimiento de esa notificación pues no exime de la responsabilidad de atender. Entonces, si usted recibe ese requerimiento de información, usted va a ver que ese requerimiento de información lo remite a una resolución en la cual establece cuál es la información que debe remitir a la UGPP y cuáles son las condiciones en las que se debe remitir esa información. ¿Qué información le pedimos a los empleadores? Le pedimos la nómina detallada, trabajador por trabajador, mes por mes, detallando los pagos, cada uno de los pagos salariales que le haga al trabajador, detallando cada uno de los pagos no salariales que se le hacen al trabajador, detallando las prestaciones sociales, detallando las novedades que tiene el trabajador, los días de las novedades que tuvo el trabajador, las fechas de las novedades que tiene el trabajador. Es decir, el nivel de detalle que debe ser reportado a la administración es un nivel de detalle amplio. Y en ese sentido, ¿por qué estamos buscando eso? Porque eso es lo que nos garantiza que efectivamente logremos hacer un análisis juicioso de toda la información que se tuvo en cuenta para la construcción de la planilla integrada de liquidación de aportes y por ende de los pagos que se realizaron a Seguridad Social. ¿Qué plazos se van a tener para dar esas respuestas? Entre 15 días y 3 meses. ¿Qué pasa si yo no doy respuesta a un requerimiento de información dentro del término establecido o lo que respondo, que es lo que se espera que suceda, que el aportante una vez reciba el requerimiento de información y dentro del término que se le haya dado al aportante para dar respuesta a ese requerimiento de información, dé respuesta como corresponde? Entonces, y si esa respuesta no se da cumpliendo esos requisitos establecidos, pues en lo que se podría estar inmerso es en una sanción por la no entrega de la información o la entrega incompleta de la información. Y pues eso al final del día lo que termina generando es un valor adicional al pago de esta obligación. Entonces, ¿qué sí es importante? Pues que tenemos que tener un proceso de gestión y análisis de esa información, ¿cierto? En ese proceso que realiza la UGPP,
de la información que usted ha enviado, pues lo que hace es posiblemente pedir información adicional o informar que la información no tiene todos los atributos necesarios para atender el requerimiento que fue enviado. Entonces, sí es importante que tengamos esto claro, es importante que tengamos esto debidamente alineado, porque sin duda alguna, este primer momento de este requerimiento de información es decisivo para el futuro que se debe surtir. Mi recomendación personal siempre ha sido cuando usted reciba una acción persuasiva, atienda la acción persuasiva, corrija lo que tenga que corregir, lo que identifique y así mitigue que se inicie un proceso de fiscalización. Pero si usted no lo hace, ¿cierto? Si usted no cumple esa obligación de atender esa acción persuasiva correctamente, si usted no cambia ese comportamiento, si usted no ajusta lo que tiene que ajustar y recibe un requerimiento de información, pues una vez usted prepare esa información que le va a enviar a la UGPP, la recomendación ¿cuál es? Que usted se haga una autorrevisión. No sé si sea con un equipo interno, con un equipo externo, cualquier, lo que usted tome la decisión de hacerlo, ¿cierto? Pero hágase una autorrevisión, porque eso va a garantizar que usted logre efectivamente corregir todo lo que corresponda antes de que la UGPP le proponga unos ajustes a través de un requerimiento para declarar o corregir. ¿Y cuál es el problema? Porque cuando yo le notifique este requerimiento para declarar o corregir, donde le voy a proponer cuáles son esos ajustes que necesito que corrija, cuáles son esos ajustes que veo que debe corregir y que debe atender, pues usted lo que va a estar inmerso es automáticamente en unas sanciones que esta sanción demora, será una sanción que puede ser hasta el 100% por omisión o mora y una sanción de inexactitud que puede ser hasta el 35%. Entonces visualicemos. Supongamos que la UGPP le identificó que usted tenía que haber hecho el pago a algunos subsistemas de seguridad social por un trabajador el cual no encuentra debidamente afiliado o vinculado a seguridad social y entonces le dice que usted es un omiso, ¿cierto? Que usted es un omiso. Y entonces la UGPP le dice que usted debía haber hecho pagos por ese trabajador por $1.000.000 de pesos. Y como usted fue omiso, pues aparte del $1.000.000 que tiene que pagar de aportes y de los intereses moratorios que tiene que pagar de ese $1.000.000, que dependerán del tiempo que haya transcurrido desde el momento en el que tenía que haber hecho el pago y hasta el momento en el que realice el pago, pues si eso sucede, pues adicional a esos aportes, a esos intereses, usted tendrá que liquidar una sanción equivalente al 100% del valor del aporte dejado de pagar. Es decir, que usted tendrá que pagar un aporte de $1.000.000, tendrá que pagar los intereses, que en promedio las tasas oscilan. Hoy en día hablamos de una tasa aproximada del 45% efectivo anual de interés moratorio, pero históricamente hemos hablado de tasas del 25, 23, 25, 28%. Entonces estamos hablando de una tasa significativa de interés moratorio que se va a liquidar hasta el momento en el que se pague. Y adicional a eso, pues vamos a tener que liquidar una sanción del 100%, es decir, vamos a hablar de $1.000.000 de aporte, los intereses que pueden llegar a ser, dependiendo del tiempo que haya transcurrido, hasta del 100 o 200% del valor a pagar, más el valor de la sanción, que es otro $1.000.000. Es decir, que esta obligación puede costar 2 o 3 veces más el valor que tenía que haber aportado inicialmente. Entonces, por eso es que es importante que se haga esa revisión preliminar para mitigar ese riesgo de que la UGPP
le identifique un error y por ende pues lo obligue a hacer una corrección. También pues si se dan conductas de inexactitud, es decir, que pagó menos de lo que tenía que pagar, pues la sanción será del 35%. Bien, eso es, digamos que una recomendación personal que yo siempre les hago, porque pues más ahora, donde hablamos de tasas de interés tan altas, como les decía, que la UGPP tiene facultades de fiscalización de hasta 5 años y usted, imagínese 5 años que tiene la UGPP para fiscalizar. Entonces, si yo le requiero información, yo le puedo requerir información de hasta 5 años hacia atrás, ¿cierto? Pero para expedir el requerimiento para declarar, pero en todo caso el requerimiento para declarar o corregir, tengo que expedirlo dentro de los últimos 5 años. Entonces, yo le requiero información, puede ser del año 2000, ahorita le podría requerir información hasta el año 2018, pero supongamos que le requiere información del año 2020, ¿sí? Le requiere información del año 2020 y estamos en el año 2023, ¿cierto? Entonces, 2022, 2021, 2020, o sea, 3 años atrás. Quiere decir que yo tendría hasta el 2025 para expedir un acto administrativo, ¿sí? Normalmente no sucede eso, pero puede ser que por alguna circunstancia yo demore mi proceso, se demore mi proceso por una coyuntura, ¿cierto? Y yo le requiere información 5 años hacia atrás. Y entonces si estamos hablando de 5 años en el 2025, pues estamos hablando de intereses de 5 años que son muy onerosos, ¿cierto? Con esas tasas actuales que hablamos de interés. Entonces, por eso es la recomendación de estar permanentemente monitoreando, estar permanentemente revisando qué pudo haber pasado. ¿Bien? ¿Y qué puede usted hacer ante este requerimiento para declarar o corregir? Supongamos que le generé el requerimiento para declarar o corregir, le hago exigible la obligación, le indico que tiene que pagar esa obligación. Entonces, usted dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, usted tiene 3 meses, tiene que dentro de los 3 meses siguientes a la notificación del requerimiento para declarar o corregir, evaluar qué tipo de respuesta va a dar. Una respuesta es, usted va a presentar objeciones al acto administrativo en el que le fue notificado. Entonces, esas objeciones que se va a presentar, pues usted tiene que argumentarlas y tiene que probarlas, ¿sí? Entonces usted dice, ok, entonces yo voy a decir que no estoy de acuerdo con este cálculo que hizo la UGPP, pero bueno, no estoy de acuerdo porque, es que no estoy de acuerdo porque la norma, Y las pruebas son estas. No estoy de acuerdo con este valor que la UGPP determinó que era salarial, pero resulta que es que la prueba, yo tengo aquí una prueba de un otro sí del contrato, tengo un pacto de salarización, tengo lo que sea, ¿cierto? Entonces, si yo voy a objetar un acto administrativo, si yo voy a objetar este requerimiento para declarar o corregir, pues tengo que obtener pruebas, tengo que decir por qué y tengo que probar que eso que estoy diciendo está sustentado en la ley o en los documentos que tienen en su poder el empleador o el aportante. Bien, eso es importante que lo tengamos presente, que lo tengamos ahí en el radar siempre. Y lo otro que puede suceder es que el aportante decida pagar algunos ajustes, la totalidad o algunos de estos ajustes. Entonces, ¿qué tendrá que hacer? Pues pagar dentro de estos 3 meses todos los ajustes que correspondan a lo que le haya propuesto la UGPP. ¿Bien? Y eso va a garantizar que efectivamente logremos mitigar que se incrementen las sanciones. Porque si yo dentro de los 3 meses siguientes no pago esos ajustes que reconozco que debo pagar, pues las sanciones se van a incrementar de forma automática, pasando del 100 al 200% y pasando del 35 al 60%. Es decir, se vuelve más gravosa la situación, ¿cierto? Porque imagínense, ya no tendría que pagar el 1.000.000 de aportes más los intereses más el 1.000.000 de la sanción,
sino que ya tendría que pagar 1 millón de los aportes más los intereses, más 2 millones de sanciones. Es decir, que ya no se me cuadruplica, sino se me quintuplica la obligación. Esas son situaciones que tenemos que advertir, que tenemos que tener mucho cuidado. A veces los aportantes, uno los escucha y dice, no, yo voy a esperar a que ya resuelva al final y yo pago todo en una sola. No, miren que no es conveniente eso. ¿Por qué? Porque implícitamente las sanciones, solamente las sanciones como los intereses se van a ir incrementando al paso del tiempo. Ahora bien, me pasaron estos 3 meses, la administración, la UGPP va a tener 6 meses para evaluar esas objeciones, para evaluar ese análisis de lo que usted objetó, de las pruebas que adjuntó, de lo que usted argumentó, ¿cierto? Y pasados esos 6 meses o dentro de esos 6 meses, la UGPP le va a notificar un acto administrativo que se denomina una liquidación oficial, donde le modifica o le confirma los ajustes que le había propuesto inicialmente, ¿cierto? Y pues impone ya estas sanciones definitivas que serían en razón a eso que haya determinado. Usted dirá, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, si sigo sin estar de acuerdo con lo que está diciendo la UGPP en una primera instancia por unas personas que expidieron este acto administrativo y que expidieron este acto administrativo, entonces, ¿qué me queda? Pues usted puede interponer un recurso de reconsideración. Y en ese recurso de reconsideración, pues nuevamente exponer sus objeciones, adjuntar pruebas adicionales que considere pertinentes, argumentos que puedan haberse dado nuevos argumentos que usted haya identificado que le son viables para poder establecer un criterio de pago, y la UGPP tendrá 1 año para fallar ese recurso de reconsideración y en ese sentido decidir finalmente si confirma o no los ajustes que fueron propuestos. Y si usted definitivamente en este fallo del recurso de reconsideración dice, no, mire, definitivamente no me entiendo con la UGPP, no me pude entender, no me pude hacer entender, o lo que usted considere pertinente, por lo que usted diga, no, yo quiero continuar la discusión, pues usted puede presentar una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y pues en la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues esperar a que surta todo el proceso que le corresponda al respecto. Bien, ¿esto para qué? Pues para terminar en un proceso de cobro, en una etapa que tiene unas etapas, una etapa persuasiva, que es donde se le invita a pagar la totalidad del acto, si a bien considera solicitar una facilidad de pago que puede darse entre 1 y 60 meses, o ir a una etapa coactiva donde también, pues ya lo que se va a hacer de una u otra manera es hacer exigible el pago de la totalidad del acto y presentarle alternativas de pago en una sola cuota en la totalidad del acto o pagos establecidos a lo largo del tiempo. Entonces, este es el proceso de fiscalización. Vean que es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso desgastante para los aportantes, desgastante para la administración. No obstante, pues la administración esa es su labor, pero para ustedes como aportantes, los que estamos acá reunidos en este espacio, pues creo que no sería nada placentero tener que estar inmersos en uno de estos procesos de fiscalización que son tan demandantes, tan agotadores, y por eso es importante que desde un comienzo se garantice que tenemos un software que realmente satisface todas las necesidades que tenemos, en las cuales tengamos claro qué es, cómo se deben liquidar esos aportes, que tengamos debidamente parametrizados. Yo siempre recomiendo que se hagan monitoreos permanentes de que lo que estamos haciendo se está haciendo correctamente, y eso es lo que mitiga al final del día el riesgo de poder estar inmersos en un proceso de fiscalización. Como les decía yo, cuando usted no atiende este requerimiento de información de acuerdo con estas condiciones establecidas o dentro de los términos aquí establecidos,
pues usted va a estar inmerso posiblemente en un proceso sancionatorio por la no entrega de la información. Y ese proceso no entrega la información o no entrega la información completa con las características requeridas, etc. Entonces, en ese sentido, pues cuando se da esa sanción, pues lo que se da es un pliego de cargos en el cual se establece cuál va a ser la sanción, cuáles son las situaciones por las que se genera esa sanción, y eso es lo que va a permitir que el empleador pueda efectivamente, dentro de los 3 meses siguientes, el aportante, presentar objeciones, decir, mire, no, esperen un segundo, señor SSPP, porque usted me está diciendo que yo entregué a los 8 meses la información, después 8 meses después del plazo que tenía, y no, mire que yo tengo aquí pruebas, evidencias, soportes, que yo la entregué fue 4 meses después de la fecha límite, es decir, sí me demoré en entregarla, pero no fueron 8 meses, fueron 4 meses. Ok, tendremos que mirar esas pruebas, esas evidencias. O que usted diga, no, es que la UGPP está diciendo que yo no entregué la información, pero yo tengo aquí pruebas, tengo evidencias de que yo sí entregué la información como la requería en los formatos que estaban establecidos para tal fin. Ok, entonces, pues yo tengo que presentar esos argumentos, los cuales son estudiados nuevamente dentro de un término de 6 meses, son estudiados y sobre esa decisión que se establece aquí en una resolución sanción, se podrá proceder a un recurso de reconsideración y nuevamente la administración revisar para determinar si procede o no ese recurso de reconsideración que fue presentado antes de iniciar un proceso de cobro. Frente al recurso de reconsideración, también de las sanciones, procede la demanda que usted puede presentar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ya pues esperará ya la suerte que corra en esa decisión que el juez a bien considere. Es de aquí, es de estos 2 procesos de donde nace este proceso del beneficio de la reducción transitoria de sanciones. Pero antes de meternos en este mundo de las sanciones, no sé si hayan inquietudes, si hayan preguntas hasta este punto que podamos ir resolviendo y podamos irlas atendiendo para ir cerrando los temas. No sé, me confirman desde Leonardo. Sí, Andrés, sí hay preguntas ya en este momento en el chat. Y hay una de Henry Giraldo. Él menciona lo siguiente: tengo un caso con una entidad territorial de una deuda de varios años por venir, intereses. ¿Hay algún incentivo en materia de intereses mediante un acuerdo? Bueno, no sé si es que no sé si sea con un fondo de pensiones que tenga una deuda, porque pues por el porvenir me alcanzo como podría pensar eso, si es que con porvenir tiene una deuda con esa entidad. Digamos que en el caso de las pensiones no hay ningún incentivo en materia de intereses. Si estamos hablando de esto, en el tema de los aportes a pensiones, nunca hay un incentivo. ¿Por qué? Porque los intereses es lo que hace que se tengan en cuenta, o los intereses van a la cuenta individual del trabajador o del cotizante en el régimen de ahorro individual. Los intereses son parte integral de la masa de ahorro de ese cotizante, entonces no se pueden condonar, no hay normalmente ningún incentivo. Incluso cuando hay beneficios tributarios que contemplan los aportes a pensión, la reducción de intereses, nunca se contempla el fondo de pensiones para que tenga reducción por esa naturaleza, que los intereses hacen parte de la masa de ahorro del cotizante. Bien, Andrés, él complementa la pregunta diciendo si estas deudas pueden prescribir, si después de 5 años se puede solicitar una prescripción de la deuda. En el caso de pensiones, las obligaciones no prescriben.
las obligaciones en pensión son derechos que no prescriben, así lo ha establecido la ley. Es decir, que pueden pasar 20, 25 años y es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué es lo que sucede? Desafortunadamente nosotros no tenemos una cultura del monitoreo y de la revisión de nuestra historia laboral en cotizaciones a pensión. Y cuando no tenemos esa cultura, pues ¿qué sucede? Que cuando vamos a pensionarnos, la cultura nace cuando nos faltan 2 o 3 o 5 años para pensionarnos y las personas en ese momento pues entran a revisar su historia laboral. Y cuando entran a revisar su historia laboral, oh sorpresa, se dan cuenta que el empleador donde trabajaron hace 20 años no les pagó o no aparecen los pagos de esos aportes. Y en ese sentido, entonces, los trabajadores empiezan a decir, o los cotizantes empiezan a decir, venga, yo tenía derecho, entonces yo demuestro, voy al fondo de pensiones y le digo, vea, es que yo trabajé en la empresa XYZ y la empresa yo trabajé allá 5 años y no me aparecen pagos de pensiones. Y yo tengo aquí la prueba de que yo trabajé con esa empresa, yo tengo aquí evidencia que yo estuve durante ese tiempo y entonces yo necesito que pues ustedes me hagan el favor y me aparezcan esas semanas, o sea, me reconozcan esas semanas. Resulta esas 250 semanas que pues más o menos 250 semanas que dan los 5 años que trabajo en esa empresa. Y resulta que el fondo de pensiones va y mira y dice, no, pero yo aquí no tengo pagos de la empresa. Entonces, el fondo de pensiones va a replicar contra la empresa. Le dice, señor empresario, mire, empleador, aquí hay una persona que dice que trabajó con usted durante 5 años, pero yo miro mis registros y no tengo soportes de esos pagos de pensión, ¿cierto? Entonces, sírvase usted a acreditarme que hizo los pagos de esos periodos y para que yo pueda efectivamente aplicar. Oh, sorpresa, pues efectivamente usted no guarda o botó los documentos o los perdió o se le dañaron, lo que haya sido, y desafortunadamente usted no tiene cómo probar que sí hizo los pagos. Si usted no tiene cómo probar que sí hizo los pagos de esas obligaciones, pues impajaritablemente el fondo de pensión le dirá, ok, usted como no tiene cómo probar, entonces que hizo los pagos, entonces yo le voy a hacer un cálculo actuarial para que usted esos 5 años, esas semanas que debió haber cotizado, me las pague ahora. Y pues es un cálculo actuarial puede ser exageradamente costoso, sobre todo cuando las personas están más cerca del momento de la pensión. Bueno, muchas gracias, Andrés. Invitamos a todos a que nos dejen las preguntas en el chat. Como ven, vamos a hacer otra pausa posterior en donde resolveremos todas las dudas que tengan. En este momento no hay más preguntas, Andrés. Podríamos continuar. Perfecto. Bueno, entonces, en la reducción transitoria de sanciones, miren que el artículo 93, el parágrafo 1 del artículo 93 de la ley 2277 de 2022, establece una reducción transitoria, pero esa reducción transitoria se ciñe a las sanciones, ¿sí? Recuerden que yo les decía que cuando hay un proceso de fiscalización hay 3 componentes, del pago: los aportes, los intereses sobre los aportes y las sanciones. Quiere decir esto que el beneficio que está aquí establecido única y exclusivamente se ciñe a las sanciones, ¿sí? Única y exclusivamente a las sanciones. Entonces vamos a ver que efectivamente los aportantes pues que no cumplen con sus obligaciones, que después la UGPP les determina una obligación, pues pueden acogerse aquí a un beneficio de una reducción de las sanciones. ¿En qué consiste este beneficio? Pues que se reduzca el 80% de las sanciones determinadas, propuestas o determinadas por
conductas de omisión y mora, recuerden que les decía que podía ser del 100 o del 200% del valor dejado de aportar, de la inexactitud, que es el 35 o el 60% del menor valor pagado, y las sanciones por no entrega o entrega extemporánea incompleta o inexacta de la información solicitada por la UGPP, que son esas sanciones que les decía que pueden ser de, o no sé si no les dije, pero es una sanción que puede ser entre 30 y 15.000 VTs, dependiendo del tiempo que pase en la no entrega o entrega incompleta o inexacta de la información. Esa sanción, pues miren que es muy gravosa, porque si hablamos de 30 VTs por 45.000 pesos, pues puede ser alrededor de 1.300.000 pesos, 1.350.000 pesos, ¿cierto? Pero si hablamos de 15.000 VTs, pues estamos hablando de más de 600 millones de pesos de una sanción por una entrega de información. Entonces, miren que esto es importante, por eso es que nosotros incluso, se me había olvidado hacer la campaña y la cuña, como UGPP, hemos venido adelantando una iniciativa para que las casas que desarrollan software de nómina puedan obtener un aval de nosotros para que si en algún momento uno de sus aportantes es requerido, puedan generar los reportes de información como los requiere la UGPP. Entonces es un proceso que hacemos donde los invitamos a que se inscriban, a que hagan todo el proceso, a que cumplan con los estándares establecidos y así, si algún día requieren alguno de sus clientes que utilizan esa casa de software de nómina para ese periodo que fueron requeridos, entonces puedan generar muy fácilmente el reporte necesario para tal fin. Bien, entonces ese es otro reporte que tenemos y que también pues lo que busca es generar herramientas de ayuda. Y esas son las sanciones sobre las que se pueden generar estas reducciones, principalmente para los aportantes del sistema. ¿Qué tipo de acto administrativo debe ser sobre el cual se pueden acoger al beneficio? Entonces, recordamos las diferentes etapas del proceso y básicamente en ese mismo sentido, pues pueden acogerse al beneficio dependiendo de las etapas en las que se encuentren. Entonces, lo clave para que puedan hacer la posibilidad de acogerse al beneficio es que el requerimiento para declarar o corregir, ¿sí?, o el pliego de cargos hayan sido notificados antes del 13 de septiembre del 2022. Si alguno de estos dos actos administrativos, que son los actos que veíamos que son los que inician los procesos, de fiscalización o sancionatorio, si hemos recibido ese proceso notificado antes del 13 de diciembre del 2022, que fue cuando se promulgó la ley 2277, se publicó en el diario oficial, entonces me puedo acoger al beneficio, pero para acogerme al beneficio me puedo acoger con el último acto que me haya sido notificado. Es decir, supongamos que a mí me notificaron por allá en septiembre del 2022 un requerimiento para declarar o corregir. Yo me tomé 3 meses para dar respuesta, ¿cierto? Y di respuesta, entonces di respuesta en diciembre. Y resulta que la UGPP evaluó la respuesta y ahorita en marzo me notificó la liquidación oficial. A pesar de que la UGPP tiene 6 meses, puede que lo haga antes. Entonces, me notificó la liquidación oficial. Entonces, como me notificó la liquidación oficial, en marzo yo tendría hasta el cierre de este beneficio, que ya vamos a ver cuándo es el cierre para acogerme a este beneficio, yo tendría hasta esa fecha para acogerme a este beneficio, pero me podría acoger con el último acto administrativo que me ha sido notificado, que es la liquidación oficial, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo claro porque esos serán los valores sobre los que yo tenga que pagar. Si, por ejemplo, yo presenté la solicitud de acogerme al beneficio, por ejemplo, la UGPP
todavía no me ha notificado la liquidación oficial. Y yo digo, la UGPP tiene hasta junio para notificarme la liquidación oficial, que son los 6 meses. Y yo digo, pero yo la verdad, yo creo que con lo del requerimiento para declarar o corregir, la UGPP tiene razón. Y las sanciones aquí son más bajitas que si me notifica la liquidación oficial. Entonces yo me voy a acoger con el requerimiento para declarar o corregir ya. Entonces presenta esa solicitud y se acoge con ese último acto, con este acto administrativo que es el que le ha sido notificado. Esa es, digamos, que la dinámica. También aplica este beneficio para los aportantes que hayan tenido, que ya tengan procesos de cobro en curso, ¿cierto? O que lleguen a iniciar posterior al 13 de diciembre. Entonces, si yo tengo un aportante que le inició un proceso de cobro, si ya tiene un proceso de cobro, puede aplicar a estos beneficios también para reducir el 80% de las sanciones por los conceptos que ya habíamos visto de omisión, mora, inexactitud o por no entrega de información. ¿Cuál es el plazo para acogerse al beneficio? El plazo es el 30 de junio del 2023. Es el plazo máximo para acogerse al beneficio y para realizar los pagos que le correspondan. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Lo primero es presentar una solicitud. Como les decía ahorita, la solicitud, por ejemplo, yo la puedo presentar hoy la solicitud y digo, pero yo hoy no tengo la plata para pagar, pero ya presento la solicitud hoy. Y digo, yo voy a pagar y tengo plazo de pagar hasta el 30 de junio del 2023. Entonces, yo me voy a acoger a ese plazo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que pagar todos los aportes propuestos o que ya han sido terminados, como lo vimos ahorita, con los intereses moratorios. Tengo que pagar si hay algún caso de omisión en pensión que me haya sido detectado también por la UGPP, como era la pregunta que nos hacían ahorita, que decíamos, pongamos que la UGPP le detectó una conducta de omisión en pensión. Entonces, no se liquidan intereses, o sea, no es pagar el aporte y los intereses, sino que toca liquidar un cálculo actuarial, toca hacer un cálculo actuarial. Entonces, haber pagado ese cálculo actuarial y haber pagado el 20% de las sanciones. Entonces, veíamos el caso del $1.000.000 que le detectó. Entonces, supongamos que ya estaba en liquidación oficial y el $1.000.000 y la sanción es el 200%, o sea, son $2 millones. Tendría que haber pagado el 20% de esa sanción, que es $400.000. Todo esto antes del 30 de junio del 2023. Esto para los procesos de determinación de obligación, es decir, para estos primeros procesos que están acá, requerimiento para declarar o corregir, liquidación oficial, recurso de reconsideración o pliegos de cargos, resolución, sanción o recursos de reconsideración del proceso sancionatorio, procesos de determinación o procesos sancionatorios. Para los procesos de cobro, sí hay una posibilidad y es que se suscriba una facilidad de pago. Y para esta facilidad de pago el plazo máximo es el 15 de mayo de 2023, ¿cierto? Entonces es el plazo que se tiene para suscribir una facilidad de pago. Veamos unos ejemplos, porque es que los ejemplos son los que muchas veces nos aclaran y nos aterrizan cuál es esta dinámica que tenemos que tener en cuenta. Entonces, supongamos un ejemplo donde yo tengo una deuda por una sanción, esto es un caso real, una sanción de 219 millones de pesos y una sanción actualizada. ¿Qué quiere decir esto actualizado? Que cuando los actos administrativos ya han quedado en firme, como es el caso de este ejemplo que quedó en firme en abril del 2020, el 8 de abril de 2020, entonces las sanciones se deben actualizar. ¿Cómo se actualizan las sanciones? Con el IPC de cada año después, cada año, pues al 1 de enero de cada año siguiente del momento en el que quedó en firme esa sanción. Entonces, por ejemplo, esta sanción quedó firme en el 2020, entonces el 1 de enero del 2021 tiene que actualizarse con el IPC del 2020.
el 1 de enero del 2022 tiene que actualizarse con el IPC del 2021. Y el 1 de enero del 2023 tuvo que actualizarse con el IPC del 2022. Entonces, si vemos, uno dice, uy, pero esto subió muchísimo. Claro, sube mucho. ¿Por qué? Porque el IPC, pues vemos que en el último año, especialmente, el IPC creció muchísimo, fue muy alto, y eso hace que las obligaciones se vuelvan cada vez más costosas. Entonces, por eso es también importante que uno evalúe esto y uno diga, venga, mi mejor escenario es, venga y me acojo a este beneficio, ¿cierto? Y logro reducir el 80% de esa sanción. Es decir, que ya no voy a pagar 219 millones de pesos, sino 43 millones 800, que ya no va a pagar 46 millones de sanción, sino va a pagar 9 millones, y que ya no voy a pagar un total de 266 millones, sino un total de 53 millones. Es decir, me va a ahorrar alrededor de 212 millones de pesos. Esto ya empieza a ser un ahorro importante para un aportante que muy seguramente diciendo, no, pues pagar 266 millones de sanciones que además tienen implicaciones tributarias, que con todo lo que implica eso, pues no, pues apague y vámonos, porque esto es imposible. Pero ya pagar 53 millones sigue siendo un valor significativo, pero creo que un ahorro de 212 millones de pesos es un muy buen aliciente para coger este beneficio. De otra parte, en el caso de procesos de determinación donde hay que pagar aportes a salud, aportes a pensión, fondo de solidaridad pensional, si bien no hay un ahorro en los intereses, porque los intereses moratorios, como les decía, mire, este es un caso claro donde en los aportes que se identificaron que tenía que pagar eran del 2017. El acto administrativo se expidió en el 2019. El acto administrativo definitivo fue el del 2019. Pero miren que los intereses, con una obligación del 2017 a hoy, los intereses son casi el doble, poco más del doble incluso, del aporte en sí que tendría que pagar el aportante. Entonces, por eso es la recomendación que yo les hago de que cuando les llegue una acción persuasiva hay que revisar bien, hay que corregir, hay que ajustar, hay que... Mejor dicho, es más, si usted de pronto tiene yo digo, si usted tiene por allá en su mente que usted de pronto hay algo que está mal, es el momento de corregir las cosas ya, incluso no esperar a ver si llega una acción persuasiva. ¿Por qué? Porque cuando llegue una acción persuasiva, pues ya solamente liquidar intereses puede ser muy costoso, ¿cierto? Pero si además están los intereses, las sanciones, producto de un proceso de fiscalización, pues hace más onerosa la obligación. Entonces, en este caso, donde tenemos sanciones por inexactitud y la actualización, que suman casi 27 millones de pesos, pues vamos a ver una reducción del 80%, donde pasa a pagar poco más de 5 millones de pesos, ahorrándose alrededor de 21 millones 600 mil pesos. Esto sin duda es un aliciente, son mecanismos que se crean precisamente para eso, para que las personas puedan formalizar sus obligaciones y no se queden ahí, porque eso es lo importante. Si está en un proceso de determinación de obligaciones por una vigencia, por ejemplo aquí 2017 o 2018 o 2019, pues la idea es que no nos quedemos solamente en corregir este periodo, sino que corrijamos de aquí en adelante todo lo que posiblemente estamos haciendo mal, que nos haya sido detectado, para que podamos a futuro mitigar cualquier riesgo de volver a ser fiscalizados. Porque el hecho de que haya sido fiscalizado una vez no quiere decir que no pueda volver a ser fiscalizado por otra vigencia más adelante. ¿Sí? Y ese es un error frecuente que se comete, que muchas veces se dice, no, ya me fiscalizaron, ya no me volverán a fiscalizar. No, han sucedido casos en los cuales aportantes nuevamente dentro del sistema que tiene la UFPP, que es un sistema que coge la información de forma aleatoria, que coge indicios de evasión altos, medios, bajos, porque no solamente se llega a grandes empresas, también a micro, a medianas, a pequeñas, a micro empresas, se ha llegado a todos los sectores, pues se pueda estar inmerso en un riesgo de volver a ser fiscalizado. Bien,
Entonces, ¿cómo se hacen estos aportes? Pues estos aportes se hacen muy sencillos, estos aportes, estas correcciones se hacen los aportes y los intereses a través de pila, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a enlace operativo, ARUS, que lo tenemos allí como el nombre también de la empresa, que nos decía, una empresa también de Sura, del grupo Sura, a través de una planilla tipo O, que es como se tiene que realizar este pago. Si hay cálculos actuariales, ese cálculo actuarial se debe realizar a través de los fondos de pensiones directamente donde el cotizante, al que el cotizante pertenezca. Y si hay sanciones, pues las sanciones se hacen a través del botón de pagos PSE en línea. Es un botón que está en la página de la UGPP, pero que direcciona al Banco Agrario, que es donde se hacen los pagos del Tesoro Nacional, ¿sí? Del Tesoro Nacional. Entonces, miren que la UGPP no recibe recursos, es decir, nadie puede usted decirle, oiga, no, que es que venga, que yo soy de la UGPP, que yo aquí le arreglo ese problema, que venga y yo le soluciono, que no es que nadie puede hacer. Usted única y exclusivamente a través de sus canales es donde usted tiene que hacer sus pagos, donde usted tiene que hacer todas sus transacciones a través de estos canales que les he dicho en este momento. Si usted tiene un proceso de cobro y quiere una facilidad de pago, es muy sencillo. Usted lo único que tiene que hacer es estar reportado no estar reportado en el boletín de deudores morosos, ¿cierto? Si quiere, puede solicitar una facilidad de pago de hasta 5 años. Entonces, en esa facilidad de pago de hasta 5 años, usted tendrá que dejar unas garantías reales, unas garantías donde estas garantías respalden hasta el 200% del valor de la obligación, ¿cierto? Pero si usted quiere, puede tener una facilidad de pago a un plazo menor, ¿cierto? Hasta 1 año. Y si usted va a pedir esa facilidad de pago hasta 1 año o menor a 1 año, usted pues solamente tendrá que presentar unas garantías muy sencillas, una declaración de bienes. No hay garantías que usted tenga que dejar en custodia de la UGPP o con alguna marca o alguna salvedad. ¿Qué sí es importante? Proponer un plan de pago. Un plan de pago donde usted diga, venga, yo voy a pagar tanto voy a pagar cada mes, tantas cuotas, etc. Que me parece muy oscuro, muy opaco. Le voy a poner una gomita con el micrófono abierto. Encima de esa de Juzgar Alfonso Rodríguez tiene el micrófono abierto. Y toca demostrar una solvencia económica. Entonces, esa solvencia económica, pues sin duda es algo que va a permitir que efectivamente la empresa o el aportante garantice que va a pagar la obligación y la UGPP va a conceder esa facilidad de pago. Digamos que esto lo que se busca es también un mecanismo para que pueda pagar en el tiempo una obligación y pueda ser más llevadera esta situación. De otra parte, entonces vamos a tener una facilidad de pago que se presenta a través de la página web de la UGPP. Nosotros tenemos una oficina virtual donde se pueden hacer todos los trámites de forma virtual, no hay que desplazarse a ninguna ciudad. No obstante, si se quiere desplazar, ahorita en estos días, pues digamos que tenemos puntos de atención al ciudadano en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Barranquilla, y tenemos unos puntos de atención virtual en la ciudad de en la ciudad de Bucaramanga, que también tenemos ahí unos puntos de atención virtual. Entonces, digamos que son una serie de mecanismos que hemos desarrollado. ¿Para qué? Para hacer más fácil ese acceso con los aportantes. ¿Qué sí es importante dentro de los procesos de cobro?
que si se tienen títulos de depósito judicial, estos títulos de depósito judicial pueden ser aplicados a la obligación, pero depende de cuándo se hayan constituido los títulos de depósito. Si se constituyeron antes del 13 de diciembre del 2022, con esos títulos de depósito judicial se pueden hacerlos aplicar para los aportes al sistema, se pueden utilizar para aplicar el pago de intereses moratorios y el pago de cálculos actuariales. No se puede utilizar para la aplicación de la sanción. Si yo quisiera, o sea, ¿en qué caso sí se puede utilizar para el pago de la sanción? Cuando fueron constituidos después del 13 de diciembre. ¿Qué es esto de los títulos de depósito judicial? Tal vez algunos dirán, no, ¿qué es eso que me estará diciendo este loquito por allá? Entonces, los títulos de depósito judicial son básicamente unos documentos, unos títulos valores que se crean producto de embargos que se realizan a cuentas de los aportantes, ¿cierto? Entonces yo ordené en un proceso de cobro, ordeno el embargo de todo lo que tengan en las cuentas y entonces las entidades financieras hacen unos títulos de depósito que, como su nombre lo dice, depositan en el Banco Agrario a favor de la UGPP para que la UGPP aplique los pagos cuando el aportante lo autorice. Entonces, si el aportante autoriza esto y se quiere acoger al beneficio, también lo puede hacer y de una u otra forma pues va a alivianar esa obligación. Y si la empresa se encuentra en reorganización, en proceso de liquidación, pues se necesitará una autorización del promotor, en el caso de las empresas que se encuentran en reorganización, o del agente liquidador en el caso de las empresas que se encuentran en proceso de liquidación. Toda esta autorización, digamos que tiene que hacerse antes del 30 de junio. Y para el caso de la aplicación de los títulos de depósito, había plazo hasta el 31 de marzo del 2023. Entonces, pues con esto cerramos este tema. No sé si tengamos más preguntas al respecto. Leonardo, no sé si tengamos más inquietudes. Estoy mirando aquí el chat. Creo que no veo nada más. En el chat no hay más preguntas. Ok, perfecto. Bueno, entonces espero que haya sido muy claro para todos pues esta intervención. Si tienen dudas, aquí están nuestros canales de atención al ciudadano a través de enlace operativo. También nos pueden poner en contacto y con mayor gusto siempre vamos a estar pendientes para ustedes. Leonardo, lo escucho. Andrés, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos has suministrado el día de hoy. A todos los participantes, muchísimas gracias por su asistencia. Decirles por último que esta grabación de este evento lo vamos a publicar en la página web de Contar ERP. Al principio del chat había enviado ya la URL. En estos días siguientes vamos a hacer esa publicación. Muchísimas gracias a todos por participar y estaremos en contacto próximamente. Para Leonardo, dame un momento para las personas que estén interesadas en información acerca de Contar ERP, les voy a dejar mis datos en el chat y con mucho gusto lo que necesiten, las dudas que tengan. Muchas gracias a todos por asistir.